Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Hoy es miércoles y habíamos quedado que íbamos a empezar con el libro de los dos pactos. Es un libro muy especial, es cortito, yo creo que lo haremos como en 3 días, 3 semanas en este caso. Y bueno, es un libro fundamental para entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, y también para darse cuenta de que el primer pacto se promulgó antes, fue primero. Y también, pues, para entender lo que significa el concepto de estar bajo la ley, que no quiere decir lo mismo que la ley haya sido eliminada. Entonces, este libro analiza las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. La principal diferencia es que el antiguo pacto era el voto o la promesa del hombre a Dios, mientras que el nuevo pacto fue el voto de Dios al hombre. En el primer caso, el hombre se comprometía a hacer ciertas cosas para cumplir, mientras que en el segundo fue Dios el que unilateralmente se comprometió a hacer algo para cumplir su palabra. Bueno, este es el enlace de la página del Dr. Stephen Jones en su blog de God Kingdom Ministries, y el título pues ya les he anunciado, los dos pactos, Dr. Stephen Jones. La tabla de contenidos, el primer capítulo, veremos buenas y malas noticias. Capítulo 2, el camino hacia la justicia. Capítulo 3, la carne y el espíritu. El capítulo 4, la semilla elegida. Capítulo 5, la herencia. Y terminaremos el capítulo 6. Y terminaremos con el capítulo 6, las dos espadas. Capítulo 1. Buenas y malas noticias. Evangelio literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Es la buena noticia de que el Mesías ha llegado y que él ha ratificado el nuevo pacto, que es el fundamento jurídico del reino de Dios. Este es uno de los fundamentos más básicos del cristianismo. Desafortunadamente, sin embargo, hay muchas personas, incluyendo algunos teólogos, que verdaderamente no comprenden el significado del nuevo pacto. Debido a esto, no han logrado infundir en los cristianos algunas de las enseñanzas más importantes que cambian la vida, que son inherentes al nuevo pacto. El resultado es que muchos cristianos se atribuyen el nuevo pacto, pero en realidad creo que no es más que un antiguo pacto recalentado. No distinguir adecuadamente entre los dos pactos ha hecho que muchos cristianos vivan de acuerdo al antiguo pacto, mientras piensan que están bajo el nuevo pacto. Debido a esto, muchos cristianos sinceros siguen estando preocupados por la culpa, sentimientos de fracaso e inadecuación, y otros utilizan el nuevo pacto para reclamar el derecho a pecar para que la gracia pueda abundar. Romanos 6:1.
ya no está bajo la ley. Usted y yo ya no estamos bajo la ley. Para entender estos dos pactos hay que ver cómo se comparan y el contraste. Tienen ciertas características en común, por supuesto, pero también difieren en aspectos importantes. Tienen en común la ley porque el nuevo pacto escribe la ley en nuestros corazones. Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Por lo tanto, la ley nunca fue anulada. Romanos 3:31 dice: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ningún modo. Por el contrario, confirmamos la ley. Eso está muy claro. La ley no ha sido abrogada, sino confirmada. Pablo ha sido mal interpretado por enseñar que Dios guardó la ley cuando Jesús pagó el castigo por el pecado del mundo. Pero Pablo protesta contra ese punto de vista en el versículo anterior. Jesús murió para sacarnos de estar bajo la ley. Repetimos, estar bajo la ley. ¿Qué significa esto? Estar bajo la ley significa estar bajo sentencia divina por el pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es anarquía o iniquidad. Y Pablo dice que todos pecaron, Romanos 3:23. Por lo tanto, todo el mundo es responsable ante Dios por causa del pecado y está bajo la ley, Romanos 3:19. Estar bajo la ley significa que el propio pecado no ha sido tratado en la manera que Dios requiere. Por lo tanto, la ley tiene un caso legal en contra de esas personas. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la ley fue satisfecha porque con su sangre el pago total ya se había hecho. Ser liberado de la persecución de la ley, sin embargo, no da a nadie una excusa para continuar en el pecado, anarquía. Por eso dice Pablo, porque eso, dice Pablo, es despreciar la gracia que se nos ha dado a nosotros. La gracia es la situación jurídica de aquellos cuya pena ya se ha pagado. Ya no temen a la ley porque la ley no tiene una causa contra ellos. La ley fue hecha solo para los infractores de la ley. Así que Pablo dice en 1 de Timoteo 1 del 8 al 9: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores e insumisos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Si la ley se hizo para los sin ley y los pecadores, entonces, ¿cómo sería la ley aplicable a cristianos sin ley, anárquicos, que creen que pueden pecar para que la gracia abunde? Es evidente que Dios disciplina a sus hijos. Hebreos 12 del 5 al 8, por el mal comportamiento. Así que los cristianos pueden esperar ser disciplinados no por las cosas buenas que hacen, sino por su comportamiento sin ley o anárquico. Esto no significa que pierdan su salvación, sino más bien que Dios los trata como a niños inmaduros que aún no han aprendido la obediencia y tienen que ser obviamente disciplinados para que la aprendan. En otras palabras, los que están bajo la gracia están sujetos a disciplina cuando pecan. Estar bajo la gracia no los hace exentos de la ley. La ley sigue siendo la norma divina que los hijos de Dios han de alcanzar o lograr. La necesidad de un nuevo pacto. Cuando Dios dio el antiguo pacto a Israel, el mismo Moisés sabía que Israel sería incapaz de cumplir con sus demandas. De hecho, Moisés sabía que después de su muerte, Israel actuaría de manera corrupta y se volvería del camino que él les había mandado. Eso lo vemos en Deuteronomio 31:29. Él sabía que el antiguo pacto no tendría éxito en traer la justicia a ninguno de ellos.
Debido a que todos pecaron, nadie podía salir de estar bajo la ley, ni siquiera el propio Moisés, cuyo pecado le impidió llegar a la tierra prometida. Ahora bien, si el propio Moisés no podía entrar en la tierra prometida, no pudo entrar en la tierra prometida, ¿qué esperanza puede dar el antiguo pacto a alguno de nosotros? Es imposible para cualquier hombre pagar el castigo por su pecado. La deuda es demasiado grande. Algunos podrían acercarse a pagar la pena por todos los pecados en contra de sus vecinos. Pero, ¿qué pasa con los pecados contra Dios por medio de la propia vida de pensamiento? ¿Alguien realmente ha llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cuántos de esos pecados llevan a la pena de muerte? Es por esto que es necesario un nuevo pacto. Es porque ningún hombre por sus propias obras y fuerzas puede comparecer ante el tribunal divino y reclamar ser inocente. La ley tiene una causa contra todos. Afortunadamente, Jesús ha pagado el castigo por el pecado y ha puesto en marcha otro pacto por el cual podemos obtener la gracia de la corte divina. Gracia o favor es un término legal. Cuando los hombres llevan su controversia a la corte, cuando los hombres llevaban su controversia a la corte, el juez debía determinar quién era culpable y quién quedaba justificado. Al único justificado le era dada la gracia. El tribunal fallaba a su favor. Gracia significa que el tribunal no encontraba ninguna razón para imponer sentencia contra él. El otro hombre en la controversia era encontrado injustificado o culpable. Entonces era puesto bajo la ley hasta que el pago total fuera satisfecho a su víctima. Ordenanzas y promesas. El antiguo y el nuevo pactos, ambos se utilizan la ley, pero en diferentes maneras. El antiguo pacto daba la ley a los hombres en tablas de piedra. El nuevo pacto escribe la ley en los corazones de los hombres. Hebreos 8:10. En cualquier caso, la ley está en vigor. Bajo el antiguo pacto, la ley se aplica por una disciplina externa que hace cumplir la ley a los pecadores que se rebelan contra Dios. Bajo el nuevo pacto, la ley está escrita en nuestros corazones por la acción interna del Espíritu Santo para que se cambie nuestra naturaleza, nuestras mentes se renueven y seamos conformes a la imagen de Cristo o conformados a la imagen de Cristo. El antiguo pacto disciplina la carne, el nuevo pacto cambia el corazón. Esto es importante, lo repetimos, el antiguo pacto disciplina la carne, el nuevo pacto cambia el corazón. Bajo el antiguo pacto, la ley es una serie de ordenanzas que se espera que los hombres obedezcan, y si tienen éxito, entonces la ley no tendrá causa contra ellos. El problema es que nadie todavía ha conseguido, por sus propias obras, ser perfectamente obediente a la ley. Por lo tanto, la ley no podía dar ninguna gracia al hombre en este sentido general. Bajo el nuevo pacto, sin embargo, la ley se convierte en una serie de promesas. No robarás es una promesa de Dios. Por lo tanto, profetiza del día en que ya no vamos a robar. No codiciarás es una profecía de que llegará el día en que ya no vamos a codiciar. Bajo el nuevo pacto, Dios promete enviar al Espíritu Santo para morar en nosotros y escribir la ley en nuestros corazones, por lo que no vamos a robar o codiciar cuando eso se haya logrado. El antiguo pacto intenta obligar a los hombres mediante la amenaza de castigo para que actúen con justicia para con Dios y sus vecinos. Se produce un error porque no se ocupa del problema original del corazón, sino que solo manda a la naturaleza rebelde de los hombres hacer lo que no quiere hacer. Se impone la voluntad de Dios sobre las voluntades de los hombres carnales, como para obligar a los hombres a actuar de maneras que son contrarias a sus deseos y tendencias naturales.
El nuevo pacto, por el contrario, cambia nuestros corazones desde el interior, por lo que de buena gana y con mucho gusto se ajustarán a la naturaleza divina, como se expresa en la ley. En la Escritura presenta dos caminos. La Escritura presenta dos caminos hacia la justicia. El primero es el camino hacia un comportamiento justo y forzado que se produce por la disciplina de la carne. Nos disciplinamos a nosotros mismos para tratar de no pecar, a base de nuestra propia fuerza de voluntad, nuestro propio poder, y siempre fracasamos. El otro es el camino hacia ser justo por naturaleza, cosa que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando cambia nuestra naturaleza. Cuando Él ha conseguido cambiar nuestra naturaleza, ya no nos interesa pecar, ya no nos gusta pecar, sino todo lo contrario, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y así como a la vaca le gustaba pastar hierba, o le gusta pastar hierba porque es su naturaleza, al santo le gustan las cosas de Dios, le gusta leer la palabra de Dios, le gusta escuchar predicaciones, le gusta la oración, porque su nueva naturaleza se lo demanda. Él tiene hambre de esas cosas y naturalmente come de ellas. Ningún pacto anula la ley, pero cada uno apunta a un camino diferente hacia el objetivo final de caminar legalmente y tener la paz y la unión con Dios. ¿El camino de la disciplina externa logra ese objetivo? No, solo la obra del Espíritu Santo puede escribir la ley en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo no viene para que nosotros con su poder podamos en nuestra carne cumplir la ley. Él viene para cambiar nuestra naturaleza. ¿Quién es responsable de que esto ocurra? El antiguo pacto se basa en el voto o promesa del hombre a Dios. Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Sobre la base de ese voto, Dios proclamó que Israel sería su especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Además dijo que serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Al aceptar este pacto, Dios los hizo su pueblo. Israel luego pasó 40 años en el desierto bajo Moisés. Hacia el final de ese tiempo, Israel fue llevado a los campos de Moab para prepararse para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. En ese momento Dios hizo un segundo pacto con ellos, que era similar a los pactos que Dios había hecho antes con Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 29:1 dice: estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Este segundo pacto fue diferente del primer pacto en Horeb, considerando que el pacto de Horeb fue hecho por medio voto del hombre a Dios, por medio del voto, no por medio voto del hombre a Dios. El segundo se basó en la promesa o voto de Dios al hombre. Deuteronomio 29, del 10 al 13, dice: vosotros estáis hoy, todos vosotros, ante Yahvé vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros hijos, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de vuestro campamento, desde el que corta vuestra leña hasta el que saca vuestra agua, para que entréis en el pacto con Yahvé, vuestro Dios, y en su juramento que Yahvé, vuestro Dios, está haciendo hoy con vosotros. Repetimos: y entrar en su juramento que Yahvé, vuestro Dios, está haciendo hoy con vosotros. Continúa versículo 13: a fin de estableceros el día de hoy como su pueblo y que Él sea vuestro Dios, así como Él habló con vosotros y como lo juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto trajo a Israel a su juramento, no al propio juramento de ellos. Como lo juré a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, este segundo pacto fue modelado según los pactos que precedieron
al pacto de Oreb por muchos siglos. El pacto que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pues fue hecho muchos siglos antes. Los pactos de Dios con Abraham, Isaac y Jacob no fueron por mandato, sino por promesa. En el caso del pacto de Abraham, Dios puso a Abraham a dormir, Génesis 15:12, para mostrarnos que esta era la promesa de Dios, juramento, a Abraham, y que no se basaba en la promesa de Abraham a obedecer a Dios. Así que el segundo pacto se hizo en Moab, fue el juramento de Dios a Israel. Por este pacto, Él llevó a Israel a la tierra prometida. Entonces Josué fue el encargado de conducir a Israel a la tierra, porque él era un tipo de Cristo, Yahshua, el mediador del nuevo pacto. Ya saben que Josué, Yahshua es el nombre, es el mediador del nuevo pacto, Hebreos 8:6, era un tipo de Cristo. A pesar de que el antiguo pacto en un sentido general se mantuvo en vigor hasta que Cristo lo reemplazó con el nuevo pacto, el segundo pacto de Deuteronomio 29 profetizaba que no es posible heredar el reino sin el nuevo pacto y su mediador Jesucristo. El nuevo pacto vino primero. El nuevo pacto fue realmente establecido antes del antiguo pacto. Fue claramente dado a Noé en Génesis 9 del 8 al 10, que dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios entonces define su pacto de muchas maneras, calificándolo en el versículo 16 como pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El versículo 17 concluye: Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. No se requirió a ningún hombre ni a ninguna criatura en la tierra que prestara juramento para establecer este pacto. Dios mismo lo estableció por su promesa. Así que Pablo describe este nuevo pacto en 2 de Corintios 1:20. Porque tantas como sean las promesas de Dios, en él son sí, por lo cual también lo es nuestro amén para la gloria de Dios a través de nosotros. Repetimos el versículo: porque tantas como sean las promesas de Dios, en él son sí, por lo cual también lo es nuestro amén para la gloria de Dios a través de nosotros. Dios promete por juramento y los hombres solo dicen amén. Todo lo que podemos hacer es estar de acuerdo con Dios, porque esas promesas no se basan en la voluntad del hombre ni en la capacidad del hombre de hacer el bien. Como ve, este texto yo por lo menos no lo entendía tal como lo entiendo ahora, aclarando eso que dice sobre el amén. Antes se decía todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. El amén, él son sí y el amén lo añadimos nosotros y no tenemos que hacer otra cosa más que decir amén al juramento, a la promesa que Dios hizo. El alcance de la promesa. El alcance de esta promesa es todo el mundo, como lo vemos en el pacto con Noé. En el tiempo de Moisés, cuando Dios hizo su juramento, la promesa no fue hecha solo a Israel y sus líderes, sino también para el extranjero que está dentro de tu campamento. Deuteronomio 29:11. Estos también se convertirían en el pueblo de Dios, junto con Israel. De hecho, el alcance de este pacto se acercó más aún, porque Deuteronomio 29, 14 al 15 dice: Ahora no solo con vosotros estoy haciendo este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí hoy con nosotros en la presencia de Yahvé nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros, es decir, con todos nosotros, las generaciones posteriores
a esa. Ese día, en el sentido último, solo había dos tipos de personas con las que Dios estaba haciendo su juramento: los presentes y los que no estaban presentes. Esto cubría a todos. El alcance de ese pacto entonces es el mismo que el dado en virtud de Noé con toda la tierra. Además, Moisés nos dice en el versículo 13 que se trataba de un juramento para establecerte el día de hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios. Dios hizo un juramento para hacer que todos los presentes y no presentes fueran su pueblo y Él ser su Dios. En otras palabras, el nuevo pacto se extendía mucho más allá de los israelitas étnicos. Incluía a los extranjeros dentro de Israel y a los que estaban fuera de Israel. Todos habrán de ser el pueblo de Dios, aunque no todos al mismo tiempo. Los hombres en verdad se convierten en el pueblo de Dios, dice Pablo, cuando dicen amén a las promesas de Dios. La característica más importante del nuevo pacto es el hecho de que es el juramento o voto o promesa de Dios a toda la tierra. El éxito del nuevo pacto no se basa en la voluntad del hombre, ni en la capacidad de los hombres en cumplirlo a través de sus votos, como vemos que ocurría con el antiguo pacto. No, el nuevo pacto se basa plenamente en la capacidad de Dios de cumplir lo que ha prometido. Estoy seguro de que Él es capaz de hacer lo que ha prometido a toda la tierra. Bien, vamos al capítulo 2, que se titula El camino de la justicia. Debido a que el nuevo pacto se basa en el juramento, voto o promesa de Dios, debemos preguntarnos qué es exactamente lo que prometió Dios. Obviamente, si Dios hizo una promesa, entonces Él la mantendrá. Su promesa era más que una declaración de intenciones, era más que una lista de deseos de lo que le gustaría hacer, si los demás estuvieran de acuerdo en cumplir sus deseos. Dios no podía prometer hacer algo a menos que Él fuera realmente capaz de vencer todos los obstáculos y salir victorioso al final. En otras palabras, la promesa de Dios no dependería de la voluntad del hombre, porque tal dependencia sin duda garantizaría el fracaso o, en el mejor caso, un éxito parcial. De hecho, esta fue la razón por la que el antiguo pacto fracasó. Fue porque se basaba en la voluntad del hombre. Por muy bien intencionados que los israelitas estuvieran cuando juraron obediencia a Dios en Horeb, tan solo unas semanas más tarde adoraron ante un becerro de oro. De la culpa a la paz con Dios. La Escritura nos presenta una visión muy pesimista de la naturaleza humana y la capacidad del hombre para mantener sus votos. El antiguo pacto presentó a Israel un plan de salvación que se basaba en los votos del hombre. Usted ve, un voto solo es bueno si se cumple. Los votos que se rompen no son recompensados, sino que son nulos y solo traen la condenación de la ley. Cualquier plan de salvación que dependa de la voluntad del hombre está condenado al fracaso. Esto lo aprendí de niño porque el plan de salvación que se me presentó a mí estaba basado en mi propia voluntad y capacidad de mantener mi promesa a Dios. Pronto descubrí que, independientemente de lo bien intencionada que mi promesa fuera, no tenía ninguna posibilidad de cumplirla. Por esta razón, oré por la salvación cientos de veces al año durante muchos años. Noche tras noche yo estaba consciente de mi falta en cumplir mi promesa. Mi fracaso me decía que yo no había sido suficiente o verdaderamente sincero en mi voto la noche anterior, o de lo contrario, no habría pecado al día siguiente.
Los verdaderos cristianos son santos, me decía a mí mismo. Al mirar eso hacia atrás hoy me doy cuenta de que Dios me hizo pasar esto para enseñarme una verdad fundamental sobre la naturaleza del hombre. Fue para demostrarme que a pesar de que mi voluntad tenía buenas intenciones, carecía de la capacidad para cumplir con sus votos. Repito, fue para demostrarme que a pesar de que mi voluntad tenía buenas intenciones, carecía de la capacidad para cumplir con sus votos. Por lo tanto, yo creía que perdía mi salvación con cada pecado que cometía en el día, porque sin darme cuenta yo era un creyente del antiguo pacto. Así fue como la Iglesia me había entrenado. Pero Dios tuvo misericordia de mí cuando yo tenía 13 años. Es entonces cuando habló a mi corazón y dijo: ¿ves todos esos misioneros por ahí? Yo era el hijo de un misionero. Le dije: sí. Él respondió: ellos tampoco son perfectos. Fue entonces cuando la luz de la revelación vino a mí por primera vez y yo supe que mi salvación no se basaba en mi propia perfección. A partir de ese momento nunca dudé de mi salvación. Más que eso, esa revelación cambió mi vida y mi comportamiento. Me encontré a mí mismo ya no ofendiéndome cuando otros hijos de Dios pecaban contra mí. Podía irme sin luchar por retener mis derechos. Toda mi perspectiva de la vida cambió. No significaba que era perfecto, por supuesto, pero me encontré con un completamente nuevo empoderamiento, una conciencia de Dios que yo no había conocido. Al mirar hacia atrás sobre aquello años más tarde, me di cuenta de que Dios había dado el primer paso para cambiarme de un creyente del antiguo pacto a un creyente del nuevo pacto. La verdad simple de que yo no tenía que ser perfecto para ser salvo fue una revelación que cambió mi vida. No me dio una licencia para pecar, pero de alguna manera me facultó para andar por el Espíritu en una forma mucho mayor de lo que había conocido. Permítanme un inciso. Bueno, cuando nosotros recibimos la salvación, es la experiencia pascual, la primera etapa, somos salvos en nuestro espíritu, pero eso es un embrión. Somos engendrados, no somos nacidos de nuevos en ese momento. Y ese embrión tiene que gestarse y tiene que ser dado a luz. Entonces, después de esa primera etapa, es cuando ya viene el bautismo del Espíritu Santo y nos sitúa en la esfera de la edad pentecostal. Y entonces ahí es cuando viene el bautismo de fuego y es cuando Dios entonces empieza a salvar no ya nuestro espíritu. La salvación del espíritu es eterna y nunca se puede perder. Pero sí podemos perder la salvación del alma, porque la salvación del alma depende de nuestra obediencia y de nuestro sometimiento al bautismo de fuego. Es decir, si yo no hago eso, mi alma no va a ser renovada. Mi entendimiento, mis emociones y mi voluntad no sufrirán la transformación que se necesita para que sean sustituidas por la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales, y por lo tanto no puedo entrar a la madurez. Ese es el asunto. Entonces, para los que dicen que la salvación se puede perder, tienen razón, la salvación del alma se puede perder. Para los que dicen, los calvinistas, que la salvación no se puede perder, efectivamente, la salvación del espíritu no se puede perder, y ahí sí que podemos decir, una vez salvo, siempre salvo, pero es un comienzo de la salvación que aunque no consiga yo luego que mi alma sea renovada o sea salva en este tiempo de vida, lo será más adelante. Dios no va a terminar con nosotros, algunos van a cumplir todo el proceso, los vencedores en esta etapa de la vida, otros después del trono blanco, y así sucesivamente. Incluso hasta los incrédulos serán transformados, recuperados por la disciplina en el lago de fuego, porque, les repetimos, la disciplina de Dios es siempre correctiva para recuperar a la persona, no para destruirla o torturarla eternamente en un infierno de fuego. La comprensión de la revelación. 7 años más tarde, cuando yo era estudiante en la Universidad de Minnesota,
tuve que volver y revisar esta revelación. Había leído un libro cristiano escrito por un conocido autor de la santidad, quien insistía en que los cristianos pueden vivir vidas santas y ser perfectos. Él no distinguía entre el viejo y el nuevo hombre, ni tampoco entendía la diferencia. Así que el próximo mes traté de llevar cautivo todo pensamiento y caminar por el Espíritu momento a momento. Finalmente me rendí en esa búsqueda porque la encontré imposible. Mi conclusión fue que si la gente pensaba que era perfecta, era solo porque no conocía su propio corazón muy bien. Jeremías 17:9 dice: «El corazón es más engañoso que todo y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Una vez más me aparté de la enseñanza cristiana, entre comillas, y regresé a la revelación original de Dios, pero todavía no sabía que yo estaba aprendiendo la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Dios entonces comenzó a mostrarme a través de otros escritos una segunda gran verdad acerca de la diferencia entre la justicia imputada y la justicia infundida. Esta revelación se discute claramente en Romanos 4, donde el término griego logizomai aparece 17 veces. Se traduce imputada, computada, contada en la King James Version, pero todas ellas vienen de una sola palabra griega, logizomai. Bueno, yo quiero hacer aquí una apreciación personal mía, no de Stephen Jones. Es verdad que hay una diferencia y que hay de alguna manera una etapa donde dejamos de pecar o dejamos de pecar como aquel que está como el cristiano yoyo en Pentecostés, que peca, se levanta, peca, se levanta, peca, se levanta, peca, se levanta y vive más tiempo, digamos, fracasando que en la vida victoriosa. Pero una vez que cruzamos el Jordán, que morimos a la carne y entramos en la edad madura de tabernáculos, obviamente tenemos que crecer también hasta el varón perfecto, pero ahí entramos ya en una línea de estabilidad, dejamos de ser cristianos yoyos y realmente podemos pasar largos periodos, mucho tiempo, sin pecar, ni siquiera de pensamiento. Así es. Aunque lógicamente la perfección completa tal vez no la alcancemos aquí, pero yo entiendo que hay una diferencia sustancial en cuanto a ese comportamiento, y digamos que de alguna manera la justicia imputada en Pentecostés y en la Pascua pasa a ser una justicia ya encarnada. Hemos sido declarados justos porque Cristo ha sido formado en nosotros, ¿no?, de una forma ya completa. Así que esa es mi apreciación. Eso es mi experiencia personal con la que usted no tiene por qué estar de acuerdo. Aprendí cómo la vida de Martín Lutero había cambiado cuando se encontró con la verdad de la justicia imputada. Hasta ese momento había ayunado y orado y buscado la justicia de Dios por muchos años. Solo cuando descubrió que la justicia de Cristo le había sido imputada a él y pudo encontrar la paz con Dios. Otro inciso personal. Aquí vemos cómo pues en Pentecostés, lógicamente, somos llamados a ayunar y a orar y a tratar de leer la Biblia todo lo que podamos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el esposo no está con nosotros. Eso le dijo el Señor: cuando les sea quitado el esposo, ayunarán. Pero en tabernáculos estamos con el esposo. Entonces ya el ayuno prácticamente, yo creo que después de que crucé el Jordán, no sé si he hecho algún raro ayuno, creo que puede que incluso hasta ninguno, porque el Señor ya no me ha llamado a ayunar. En cambio, en la época de Pentecostés, yo les aseguro que ayunaba 3 veces al día, y no solamente el desayuno y la comida y la merienda o lo que fuera, y que como hacen muchos, que el ayuno es que luego por la noche comen. No, yo era de la mañana, me levantaba hasta la mañana del día siguiente y lo hacía 3 veces a la semana. Hice ayunos muy largos, uno hasta de 4 semanas. Hice ayunos, incluso un ayuno de 3 días, e incluso sin beber ni agua. Ese fue bastante duro, ese ayuno. Y el ayuno era pues para tratar de someter mi carne, no para tratar de torcer el brazo de Dios. Yo ayunaba para tratar de torcer el brazo de Dios, pero Dios, al final del ayuno, lo que hacía es doblegar mi carne, gracias a ese ayuno,
perdón, y entonces con eso me ayudaba a someterme a lo que el Señor estaba haciendo, a someterme a sus demandas, a seguir esperando, a seguir confiando, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó con la Biblia, pasó de estar delante de la tienda el maná, que es leyendo la Biblia de forma externa, cogiendo el maná que era recogido cuando caía en el desierto y cada uno en su tienda cogía enfrente de su tienda el maná que le correspondía, y luego pasó a estar dentro del arca, o sea, pasa del alma, pasa de estar en el lugar santo al lugar santísimo. Entonces ya la Biblia es encarnada, la palabra ha sido encarnada en nuestros corazones y la leemos lógicamente y tal, pero ya no es con esa compulsión que teníamos antes, que era casi como una obligación autoimpuesta. Ahora la palabra fluye de nosotros porque tenemos el rema viviente, a Cristo formado en nosotros. El maná ahora está en nuestro espíritu, encarnado, ya no es como antes, que solo estaba en nuestras almas. Me podía identificar con él, continuamos, porque con Lutero quiere decir porque yo había hecho lo mismo, aunque mi experiencia había sido leve en comparación con la de él. Sin embargo, los dos teníamos una revelación común de Romanos 4 al 17, donde Pablo ilustra el principio con el ejemplo de Abraham. Dios prometió a Abraham muchos hijos cuando él no tenía ninguno. Pablo dice que Dios llamó a lo que no es como si fuera. Esa es la definición bíblica de logizomai. Dios nos imputa o reconoce que algo es verdad, incluso si aún no ha llegado a pasar. Abraham no tuvo hijos mucho antes del nacimiento de Isaac, pero vio a sus hijos por la fe. Quiere decir que una vez que entendemos la justicia imputada, nos podemos relajar, sabemos que estamos en ese proceso de que la justicia imputada pase a ser una justicia encarnada y que mientras tanto el Señor nos mira como perfectos. Él no ve como estamos ahora, Él nos ve ya cuando su proceso de transformación para nosotros haya concluido. Y básicamente pues ahí lo tenemos. Digamos que en tabernáculos esa perfección de los vencedores ya le llega, digamos, al grado sumo que puede ser en esta vida, aunque yo creo que probablemente todavía no estamos libres seguramente de volver a pecar. Podemos caer, como dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire, no caiga, pero lógicamente pasamos muchas temporadas, puede pasar muchísimo tiempo en que no caigamos. Bien, así también sucede con la justicia. Pablo continúa en Romanos 4, 22 al 24. Por eso pues le fue contado por justicia. Y vemos que Abraham, cuando ya creyó eso, le fue contado por justicia, fue declarado justo. Ahora no solamente por él fue escrito que le fue contado a él, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en él, que resucitó a Jesús nuestro Señor de los muertos. La fe es creer las promesas de Dios que aún no se ven porque aún no se han cumplido. Si creemos la promesa de Dios, entonces nuestra fe es contada, logizomai, a nosotros como justicia. Esta justicia no reside aún en nosotros porque Dios está llamando a lo que no es como si fuera. En otras palabras, somos declarados justos en la corte divina como si lo fuésemos hoy, a pesar de que aún no estamos perfeccionados de forma cabal. Esa justicia es nuestra situación jurídica actual, dictada por el Tribunal Divino, para que podamos caminar por el Espíritu sin obstáculos, sin ser arrastrados hacia atrás por la culpa y el miedo. Somos declarados justos incluso mientras estamos en gracia. Así vemos como Jacob, cuando se acercó para engañar a Isaac, se cubrió con las ropas del hermano mayor. Ahí se estaba tipificando a Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, pues recibió la bendición de Abraham. Nosotros, ahora en Cristo, nos vestimos con las ropas del hermano del Señor y tenemos esa justicia imputada, y cuando el Señor nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo, lo mismo que Abraham no veía a Jacob, sino a Esaú, el hermano mayor, en este caso en su papel encarnando, digamos, al hermano mayor.
También tenemos que distinguir lo que es la fe de lo que es la presunción. Nosotros tenemos el Logos y no podemos apropiarnos de cualquier versículo que a nosotros se nos antoje y por mucho que lo repitamos, tratar de que eso se haga realidad. Eso es mentalismo. Sí tenemos la fe cuando el Señor a nosotros nos acelera, como dicen algunos, o nos aviva, como hizo el ángel con las aguas en el estanque. Entonces el primero que se sumergía era sanado. Cuando el Señor aviva un texto para nosotros, ese Logos se convierte en un rema y entonces nos es impartida la fe. Por ejemplo, si a mí el Señor me ha impartido una palabra rema y me ha dicho que soy sano aunque tenga un cáncer, yo lo puedo confesar sin ningún temor. Y tengo plena seguridad de que aunque pues casi llegue a mis últimas estado de pues en algún momento Dios me levanta y voy a ser sanado, ¿no? Bien, continuamos después de ese inciso. Al final nuestra justicia imputada dará paso a la justicia infundida. La obra de la Pascua de Cristo en la cruz nos dio la justicia imputada para que pudiéramos aprender obediencia en Pentecostés, según somos guiados por el Espíritu. Luego, cuando tabernáculo se cumpla, seremos cambiados, transformados plenamente a su imagen y seremos perfeccionados por la justicia infusa. Aquí lo dice también Stephen Jones, cuando tabernáculo se cumpla, seremos cambiados y transformados plenamente a su imagen y seremos perfeccionados por la justicia infusa. Es cuando recibamos el cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo, aunque no tengamos el cuerpo glorificado, cuando hemos entrado en tabernáculos y hemos cruzado el Jordán y entramos en la doble porción, de alguna manera también tenemos esa justicia infusa, no completa o no total, pero yo en mi apreciación personal creo que sí de alguna manera. O por lo menos un regusto, ¿no? Esta fue la revelación que recibí durante el tiempo en que asistí a la universidad. Por fin comprendí la revelación original de cuando yo tenía apenas 13 años. Dios confirmó su palabra de por qué eran salvos aquellos misioneros, aunque aún no estuvieran perfeccionados. Habían sido imputados justos por la fe. Así también era esto cierto en mi caso y encontré consuelo en esto. La experiencia de la salvación. Muchos cristianos, sin embargo, no entienden esto porque nunca se les enseñó. De hecho, si Dios no me lo hubiera revelado a mí, podía haber pasado por la vida sin saberlo. La Iglesia me enseñó que nadie con pecados entrará en el cielo y que si moría con cualquier pecado no confesado en mi vida, entonces yo iría al infierno. Esta es una carga terrible para poner sobre la gente, especialmente a los niños. Sufrí debajo de ella por muchos años cuando niño, o por algunos años, perdón, cuando niño. Algunos cristianos sufren innecesariamente bajo el antiguo pacto, pensando que su salvación se basa en su voto a Dios en lugar de en la promesa de Dios a ellos. Cada vez que pecan son vencidos por la culpa y creen que han perdido su salvación. Muchas de estas personas no pueden hacer frente a esto, por lo que no bloquean fuera de sus mentes, por lo que lo bloquean echándolo fuera de sus mentes. Vamos a ver, echándolo, faltaba aquí, fuera de sus mentes. Algunos alcanzan el punto en que ya no reconocen el pecado o la imperfección. Debido a su incapacidad para hacer frente a su culpabilidad, se van a la negación. Tal supresión les ayuda a hacer frente a la vida, pero no resuelve el problema de fondo ni les da la comprensión del plan divino. La solución es descansar en su palabra. Su palabra nos dice que las promesas de Dios se basan en su voluntad, no en la voluntad del hombre. La fe en la promesa de la salvación es lo que Dios está buscando. Él está buscando nuestros amenes, lo que indica un acuerdo para que podamos aplicar la sangre de Jesús a nuestros corazones de acuerdo con la ley del sacrificio de Levítico 17, 1 al 7.
He encontrado que algunos creyentes viven de forma natural por el nuevo pacto, incluso sin la comprensión de lo que es el pacto. Ellos son capaces de aceptar la promesa de Dios a ellos y no se ven obstaculizados por la culpa. No cuestionan su salvación, incluso cuando están destituidos de la gloria de Dios. Alabo a Dios por estas personas, pero yo no era uno de ellos. Me tomó años poder entrar en una posición de reposo y paz. Cuando la gente se salva, se dice que toman la decisión de seguir a Cristo. Ellos dan su corazón a Jesús y le piden que sea su Señor y Salvador y que entre en su corazón. Todo esto es muy bueno y creo que todo el mundo debería hacerlo. Sin embargo, por alguna razón, algunos hacen esto como un voto de antiguo pacto, mientras que otros subordinan sus propios votos a la promesa del nuevo pacto de Dios. Cómo maneja esto cada persona no es a menudo evidente al principio, pero los resultados se manifiestan claramente después. Si una persona permanece llena de culpa y miedo es porque ha basado su salvación en su propio voto y su habilidad para mantenerlo. Si una persona realmente se libera de la culpa y el miedo, es porque basa su salvación en la promesa de Dios y sobre la obra de Cristo en la cruz, en lugar de sobre su propia promesa, su propia voluntad y sobre su propia decisión de seguir perfectamente a Cristo para siempre. Cuando una persona dice yo soy salvo porque no acepté a Jesús como mi Salvador personal, esto puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Si la persona quiere decir que su salvación se basa en su propia voluntad y su propia decisión o promesa de seguir a Jesús, bien puede ser un creyente del antiguo pacto, pero si quiere decir que ha llegado a un acuerdo con la promesa de Dios, entonces él está en la tierra firme. Quiero hacer otro inciso aquí. A mí me recuerda cuando yo estaba en la iglesia, una iglesia de Asambleas de Dios, alguna vez venían y te predicaban de que el Señor, pues, a todas sus ovejas las guarda y que no pierde ninguna, y otras veces te venían y te predicaban lo contrario, que decían que tenías que velar, que tenías que hacer, porque si no perdías tu salvación y que si no, y que no sé cuánto. Entonces era arre y después era so. Y era arre y después era so. Esto, gracias a Dios, el Señor vino en mi ayuda. Yo sabía que era salvo y sabía que había tenido el bautismo del Espíritu Santo, porque tuve una experiencia tremenda, dramática con el Espíritu Santo, pero claro, yo no entendía lo de la vía victoriosa todavía. Entonces yo estaba luchando en el bautismo de fuego, pero el Señor trajo un libro de Watchman Nee, que en España se titulaba La salvación del alma, donde él diferenciaba claramente lo que es la salvación del espíritu y lo que es la salvación del alma. Entonces, la salvación del alma viene antes de poder entrar en la vida victoriosa, en el reposo de Dios, en el shalom de Dios, ¿no? Y eso, pues lógicamente, fue para mí un alivio. Bien, continuamos. Debido a que Jesús murió como sacrificio por el pecado, la ley del sacrificio nos enseña los principios básicos de la salvación. En Levítico 17, 1 al 7 vemos que había un proceso de 2 pasos para el sacrificio. En primer lugar, el sacrificio tenía que ser sacrificado, muerto. En segundo lugar, la sangre del sacrificio tenía que ser aplicada al altar. Ambos pasos eran necesarios. La ley dice que si el segundo paso no se hacía, entonces la persona sería cortada de entre su pueblo. En otras palabras, el animal sacrificado no era más que otro animal muerto, por lo que perdía su ciudadanía en el reino. La muerte sacrificial de Cristo en la cruz fue el primer paso. La aplicación de su sangre en el altar de nuestro corazón es el segundo paso. La muerte de Cristo en la cruz cumplió la promesa de Dios y no tenía nada que ver con la voluntad del hombre. El segundo paso, que es subordinado al primero y sin embargo tan necesario como el primero, implica la voluntad del hombre, pues muestra el acuerdo con Dios y lo hace aplicable a nosotros como individuos. En otras palabras, nadie se salva al margen de la aplicación de la sangre de Cristo a su corazón. La muerte del sacrificio por sí mismo no puede salvar a nadie. Lo que es menos entendido es cómo la voluntad del hombre no es capaz de frustrar la promesa de Dios. Bien,
también decir aquí que, pues bueno, aún hay que distinguir lo que es la salvación subjetiva de la salvación objetiva, que amplía un poquito esto. La salvación objetiva ocurrió cuando el Señor nos puso a todos en Cristo en la cruz, y Cristo murió en la cruz, toda la humanidad fue crucificada allí con Él. Así como si yo introduzco un billete en la Biblia y taladro la Biblia con una broca o con un clavo, todo lo que hay dentro de la Biblia queda clavado y traspasado. Así que si el Señor nos puso a nosotros en lugar del billete dentro de Cristo, nosotros damos el billete, nos mete dentro de Cristo, que hace el papel de la Biblia en este símil, pues entonces todo lo que le ocurrió a Cristo cuando estaba en la cruz nos ocurrió a nosotros. Lo que pasa que eso nosotros lo tenemos en semilla, pero eso tiene que ser apropiado por nosotros de forma subjetiva, y eso viene gradualmente a través del bautismo de fuego hasta que somos declarados justos, cuando el Señor nos dice: tú eres mi hijo amado, la carne se ha ido, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Esas palabras las escuché yo también a su tiempo, o en su tiempo. Bien, aquí terminamos. Han sido los 2 primeros capítulos. Quizás se ha extendido un poquito más porque he estado haciendo muchas explicaciones de mi parte, pero bueno, no llegamos a la hora, aunque contemos las de la introducción y el final. Ya saben, nos vemos el próximo día para estudiar el capítulo 3, la carne y el espíritu, y el capítulo 4, que no me acuerdo ahora cuál era, lo podemos ver aquí en el índice. Capítulo 4, que es la semilla elegida. Entonces, hasta entonces, les emplazo con mi bendición, pásenlo bien y nos vemos.